una constante en la vida de los apóstoles y que se convierte también en una constante en el ejemplo a lo largo de toda la historia de la vida de los santos, pero particularmente en aquellos de los primeros siglos, es el descubrimiento de un gran tesoro. Y ese gran tesoro tiene nombre, la fe. Es decir, descubren como un regalo de Dios, como un tesoro grande en su vida, muchas veces inmerecido, el poder sentir en su interior ese llamado grande a responder con amor a la llamada que Jesús les ha hecho. Hoy San Pablo nos está dando testimonio de eso. En la lectura que acabamos de escuchar, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Pablo a la comunidad de Corinto, les hace ver que es que la experiencia de la fe, la experiencia del amor de Dios y esa respuesta que nosotros le estamos dando a Dios realmente es un tesoro, pero un tesoro que está mal cuidado, lamentablemente. ¿Y por qué va a decir San Pablo que está mal cuidado? Porque está confiado a nosotros, que somos simples vasijas de barro. Es decir, la protección es mínima, es muy frágil. Ese tesoro grande que es la fe, el amor de Dios hacia nosotros y nuestra respuesta a ese amor de Dios con nuestro propio amor es muy frágil. Porque va en una vasija de barro, que el barro pues con nada se quiebra. Con el más mínimo tote, golpe, se está quebrando, se daña, se resquebraja, tiene poca resistencia. ¿Y por qué dice Pablo eso? Porque es que realmente nosotros tenemos que ser conscientes de cuán frágil es nuestra fe. Miren, a nosotros nos duele una uña, nos da un dolor de oídos y con el primero que peleamos es con Dios. Nosotros tenemos un traspiés, una dificultad y al primero que buscamos para echarle la culpa es a Dios. A nosotros se nos muere un familiar, descubren una enfermedad, qué sé yo, alguna dificultad de las tantas que podemos experimentar en nuestra vida. Y al primero que echamos de nuestra vida es a Dios. Porque decimos, no, es que yo no puedo creer en un Dios que es capaz de permitir que las cosas malas le pasen a la gente buena. Dios siempre lleva las de perder en nuestra vida. Pero vuelvo sobre el ejemplo de los apóstoles. Hoy celebramos a Santiago, pero en la vida de los apóstoles, en los relatos de las cartas de San Pablo, en los relatos de los evangelios y en lo que la historia de la iglesia en los primeros siglos nos cuenta, podemos ver en el ejemplo de cada uno de los apóstoles y de muchos otros, de aquellos comprometidos con su fe en los primeros siglos, una cosa bien distinta. Y es que ese encuentro con el resucitado, ese encuentro con Jesús, los transformó. Y en los evangelios uno ve a un Pedro más bien torpe en la fe. Uno ve un par de hermanos que la mamá va e intercede ante Jesús simplemente buscando un puesto. Y supuestamente esa es la fe. Pero miren, todos esos bemoles, todas esas cosas un poco no tan buenas en la experiencia de fe, que ellos en ese momento todavía no entendían, cambia después de la experiencia de la resurrección, cambia después de la experiencia de encontrarse con Cristo resucitado. Y esos que al principio no entendían mucho y pedían puesto y peleaban por quién era el más importante, después fueron los que asumieron en primer lugar, el liderazgo de la iglesia. En segundo lugar, el reto fuerte de contra viento y marea, seguir anunciando el evangelio. A pesar de los golpes, a pesar de la cárcel, a pesar de las amenazas, a pesar de estar mirando cómo muchos de sus compañeros empezaban a caer como moscas en manos de los ejércitos de los judíos, de los romanos. ¿Y cuántos perdieron su sangre
por anunciar el Evangelio. Y por eso hoy estoy vestido de rojo, por eso hoy la prenda es el rojo, porque es esa sangre que nos recuerda que nuestra fe tiene ejemplos de personas que, sin importar lo difícil que fue el momento, fueron capaces inclusive de entregar lo más importante, lo más preciado que tiene el ser humano, que es su vida. Porque tenían una fe y una confianza puesta ciegamente en el Señor. Querida familia, somos frágiles, todos. Pero en esa fragilidad Dios se hace presente. Y en esa fragilidad también somos capaces de responderle a Dios. Pero qué bueno vencer todo lo que nos hace débiles, esa desesperación, esa falta de confianza, ese querer cosas inmediatamente, que Dios chasquee los dientes y todos los problemas de mi vida se arreglen. Para verdaderamente, ese tesoro del que habla Pablo, esa fe grande, ese tesoro que es el amor de Dios en nuestra vida, si bien seguirá custodiado en esta fragilidad que somos nosotros, que esa fragilidad no sea excusa para que se estropee lo que hay dentro, esa fe, ese amor a Dios. Que sea nuestra oración, nuestro entender tantas formas en que Dios nos ama y tantas formas en que Dios se hace presente en nuestra vida, lo que nos permita día a día vencer los tropiezos, vencer las tentaciones, aquello que nos lleve simplemente a sentirnos abandonados por Dios. No se nos olvide eso. Tal vez nosotros muchas veces somos tentados a abandonar a Dios, pero nunca pensemos que Dios fue el que nos abandonó, porque Dios, así nosotros le demos la espalda, Él siempre permanece a nuestro lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.